Bueno, bienvenidos a un PQR más aquí, nosotros dos, sus PQRs de confianza. Peculiar de confianza. No hemos hecho ningún capítulo de peticiones, quejas y reclamos todavía, ¿no? Podría ser como el 20, o bueno, no, creo que el 20 ya lo tenemos. Toca hacer uno, me parecería chévere. Uf, ese está No bueno, sé. peticiones, quejas y reclamos. Sí, Melo. compa, el gank ahí con Sí, el sí, 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 nombre. el doble entendre. Sí, sí, sí. Pero bueno, bienvenidos a un lunes más, o miércoles, o jueves. Ya no estamos tan accurate con las fechas, pero nos están viendo, que es lo importante. Muchas gracias por dedicarnos tiempos, vernos un poco más. Sigan viéndonos, recomiéndenos. Nunca lo hemos dicho, compártanos, recomiéndennos. Es verdad. Tenemos un compromiso aquí nosotros dos, maybe lo hacemos público, así nos meten presión algunos si quiere, y es ver si hacemos contenido en Reels y TikTok un poco más personalizado. Es verdad, Y vamos a volver con los clips. ya me han dicho que por qué no tenemos Reels, porque es raro. O sea, la gente es Sí, como sí. el Instagram nos sigue y como que solo hay dos fotos, pero bueno, deberíamos meter Buenas más fotos, buenas fotos, un muy fotarnos. buen carrete, foto de invitado. Sí, 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 Como sí. que Sí, 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 sí. está bien. Sí. Igual podemos poner la sección de Reels sin ensuciar el Ah, feed, total, como que eso total. ya Sí, existe. sí, sí, sí. Y en TikTok. Y tenemos un invitado bomba el próximo capítulo, entonces no se lo pierdan. Compártanos, compártanos. Y si no viene, lo quemamos en el próximo capítulo, pero las huevas si no viene. Firme. Pero nada, bienvenidos a un episodio más. Aquí la idea de hoy es hablar un poco del fanatismo en líneas generales. Como seres humanos, los gustos y las pasiones son fundamentales para la vida. Creo que es lo que nos hace y mucho más en esta sociedad donde gracias tenemos un montón de comodidades y un montón de cosas que nos facilitan el día a día y no estamos persiguiendo mamuts a ver qué vamos a comer. Entonces, pues ahí las pasiones y los gustos se vuelven algo muy fundamental y también se vuelven parte de toda esa ansiedad y cosas cuando no los podemos disfrutar. Pero a Sí, su vez, eso se puede transformar en un fanatismo, que es sí, algo un poco ya más enfermizo en algunos casos. No todo fanatismo es malo. Entonces la idea es un poco hablar de eso y tener la oportunidad de conversarlo en distintos ámbitos. Nosotros somos dos personas con muchos gustos en deporte, videojuegos, música y otras cosas que nos atrae y tenemos cierta pasión, pero pues hay veces fanatismo y sí. también eso ha ido evolucionando. Sí, firme, pues una gran introducción, un excelente tema. Creo que, como dijo Jules, literalmente creo que es eso, ¿no? Como tenemos tanto tiempo que nos empezamos a proyectar, nos empezamos a identificar en gente o en patrones, en corrientes, en equipos, en actividades, y se vuelve casi que un culto para mucha gente. Hay cosas muy positivas, ¿no? La gente que es fanática de correr, del running, del ciclismo, por ejemplo, pero también puede llegar a casos extremos, ¿no? Donde te empieza de pronto a afectar tus relaciones, a afectar la manera en la que estás llevando tu vida, te empiezas a frustrar mucho si no puedes practicar o no puedes disfrutar de lo que seas fanático. Creo que todo el mundo admira, ¿no? Porque el fanatismo deriva de cierta admiración y todo el mundo admira cosas a mayor o menor nivel, y cuando ya pues, se vuelve una admiración muy profunda, casi con identificación, pues llega lo que es el fanatismo. Entonces, nada, es un tema muy interesante porque dentro del fanatismo uno se puede volver ciego, se puede volver ciego y se puede volver terco, se puede volver testarudo y puedes empezar a idolatrar cosas o poner en un pedestal cosas que de pronto nunca pidieron, no necesitan y no son para admirar o para poner en un pedestal, no al punto que te afecte la vida, ¿no? Entonces creo que es un gran tema. Gracias por escucharnos, el mejor podcast que están oyendo en este momento, como lo hemos dicho. Hacía falta. Pero no, totalmente. Y creo que para empezar y como entrar un poquito en tema, algo que ya hablamos en el pasado y prometemos que no va a ser solo de fútbol todo este episodio, pero creo que el fútbol es de las primeras cosas donde como niño yo creo que se vuelve ese fanatismo o como comenzamos a verlo y a vivirlo en muchas situaciones, solo como, no sé, el recreo era ir a jugar Mejor fútbol, fútbol. como el descanso era ir a echar fútbol. Y tú Y estabas pensando en jugadas sí, en el salón de clases, tú estás pensando en jugadas, ni siquiera, incluso antes de empezar a admirarlo, como de pronto verlo, uno literalmente sí se vuelve fanático de, pucha, de pues jugar. después se vuelve que lo ves. Claro, después de lo que lo es. Y entonces comienzas, ni siquiera, yo creo que antes de verlo, como algo que lleva a ese fanatismo, yo siento que sí tuve un momento enfermizo de fanatismo por el fútbol en algún momento de mi vida. También, también. Y creo que hay otra instancia antes de ver fútbol que es cuando comienzas a identificar, es cuando empiezas a jugar. O sea, me acuerdo jugando Winnie Eleven 7, FIFA 06, Sí, como todas esas cosas, llegas a un momento de fanatismo, de nunca rompí un control, pues sí conocí amigos, bueno, que sí.
rompieron controles, volvían, sí, como situaciones un poco Uf, que se sí, comienza a mezclar con otras cosas, pues como esa competitividad y ese, como ya se vuelve un poco más enfermizo. sí, Y ya después comienzas a conocer a los equipos de fútbol, a ver mundiales, a ver torneos, a entender un poquito cómo comienza a sí, funcionar el fútbol y te vuelves fanático. Y hubo un momento que yo veía Santa Fe, yo vivía en un primer piso y veía los partidos en ese primer piso y la vecina del quinto piso al otro día me decía, uy, perdieron feo, ¿no? Y era con jueputa, o sea, es ese nivel de gritos y como de que me afectaba que sí, 5 pisos más arriba una señora me decía como, uy, se sí. los pelaron o ganaron o... Entonces como que poco a poco fui entendiendo, me alejé unos años del fútbol y después volví con una pasión mucho más sana, Mucho pero más creo sano, que sí, sí tuve un momento de fanatismo ahí como sí, medio, no sé si te pasó alguna sí, vez con el 100%, fútbol sí, de, 100%. marica, levantarte un partido, no, Miserable, no sé, exacto, después miserable, perdíamos un clásico el domingo, miserable. puta, mi semana valía verga. Sí, sin ganas, sí, total, 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 total. Vamos a hablar de todos los tipos de fanatismo. Creo que sí, también creo que de los primeros que yo personalmente sentí también fue el fútbol. También llegó un punto enfermizo de fanatismo del fútbol. Creo que no todo el mundo, ¿no? Se identifica primero con el deporte. Creo que de las dos más comunes iniciales, que incluso podrían también ser heredadas, ¿no? Porque dentro de las familias ya hay un fanatismo. O sea, llegas a una familia y puede que haya, siento y pensándolo, ¿no? Aquí en voz alta, dos tipos de fanatismos predominantes, como el religioso, una familia muy fanática religiosa, que tú crezcas en ese entorno y te identifiques muy temprano con eso y se vuelva un fanatismo por eso, o el deporte, ¿no? Que tu cucha sea muy hincha de un equipo, te lleve a verlo, te ponga la camiseta desde chiquito, tú lo entiendes, pero empiezas a ver que despierta emociones muy fuertes en las personas cercanas a ti y eso te hace querer también ser parte, ¿no? De tu familia. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a ver fútbol, lo veía con mi papá, y él, o sea, llegó el punto que tú dices, el fanatismo enfermizo, que yo reaccionaba mucho más alocado y eufórico que él. Y yo me acuerdo que él me dijo un día, me acuerdo perfecto, que él me dijo, tú estás aquí insultando a los jugadores, al árbitro, estás temblando, estás parado. Y él me dijo, me miró, yo soy más fanático que tú. O sea, tú no me vas a entender en este momento, pero yo soy más fanático que tú. Tú solamente estás viviendo una etapa descontrolada, desbordada. En esa época Junior perdió la final con Nacional al minuto 94, que hizo gol, no me acuerdo si fue Enríquez o algo de cabeza. Se fueron los penaltis y perdieron. Miserable esa semana, ese mes, yo valí pito. También cuando Colombia perdió el Mundial, no me acuerdo si en 2014 o 2018, una semana de tusa, totalmente miserable. Ya ahí la relación era más sana, pero también llega el momento en que alguien dijo, mano, dijo, ¿te acuerdas que se metió con Giovanni Hernández y yo salí como un toro loco a empujarlo? Es como, era un niño, pero ¿qué le pasa, viejo? O sea, como, ¿qué le pasa? O sea, hoy en día Sí, hablamos mucho de fútbol en paz, de fútbol, la gran mayoría. claro, la gran mayoría, pero Eh, igual hay momentos donde nosotros mismos se nos fueron las luces, weón, o sea, como, sí, totalmente. sí, y no sé, por ejemplo, este sábado hay partido de Santa Fe, hay partido importante, y yo me había comprometido con un amigo a ir a recogerlo al aeropuerto y ir a comer y no sé qué. Yo tanteé terreno y le dije como, dude, Juega el rojo. vamos. Y me dijo, no, yo fui hace unos años a ver un Santa Fe Millonarios. Yo no sé si yo no entiendo eso, pero para mí era solo gritos e insultos. Entonces esta vez paso. Y yo, verga. Y para mí es el mejor plan de mi semana. O sea, el martes estuve en el estadio y yo como fue puta. El miércoles me levanté con unas vibras, una chimba, como, no sé, para mí me llena y me rellena como Sí. el corazoncito Pero estar a ahí. él no le gusta el fútbol. No, no es futbolero, pero también es un ambiente donde, siendo honestos, o sea, yo en el estadio sigo gritando y sigo puteando. Al 100. Por ejemplo, no había bar el partido de Copa. No hay bar. Ah, no hay bar. No hay bar en los partidos de Copa. Entonces, claro, no Ah, había bar. nos robaron. Y el hijo de puta banderolo quieto, huevón. Y yo, pues claro, pues, lo tengo. Pares y No, sí, como. pero es que eso es Y pasión, como. es parte del deporte. Sí, pero no, y marica, y se acaba ahí. Sí, como. Yo no voy a ir a en la jeta y es lo que hablaba, creo que fue contigo en la nota de voz cuando te planteaba el tema y es como, en Argentina hasta ahora, después, no me acuerdo si son 10 años, no sé, un montón de años, vuelve el público visitante a los estadios. Ah, no. Oficialmente estaba prohibido el público visitante a los estadios, ahorita Wow. vuelve. Y para mí es de los partidos, ir a un partido del Campín con hinchada visitante es de las sensaciones más bonitas. Sí. Y como
uno trata de sentirse seguro y hacerse el ambiente lo más seguro posible a la entrada y la salida sin dar papaya para no sufrirlo. Y como que se siente muy bien. Y es lo que te decía cuando fuiste a ver Junior Eso o fue cuando hermoso. tengo... Es muy bacano. Es muy En bacano. paz. En paz, es muy bacano en paz. Y es que ese partido fue muy, muy hermoso. Además, fui con mi pareja que nunca había ido a un estadio de fútbol. Le pareció espectacular. O sea, eso que de los gritos y los insultos, ella lo veía como que gente tan apasionada. O sea, pues ya venía encantada por el fútbol, pero ella vio a la gente de Santa Fe saltando los 90 minutos y me decía, no, no paran de saltar. O sea, ¿qué es esa locura? Es como, es pasión. O sea, es gente apasionada. Le encantó. Pues, no, hay maneras de ver las cosas. Le pareció muy, muy chévere. Pero dentro, o sea, nosotros fuimos, teníamos camiseta del Junior y estábamos en la hinchada Santa Fe, pero fue muy bacano porque en ningún momento nos sentimos en riesgo, como que en un momento Junior empezó ganando, celebramos el gol, no nos metimos con nadie, nos sentamos y era como un banter entre las hinchadas, la hinchada del Junior estaba por allá, los de Santa Fe estaban acá, pero era como que, y me acuerdo que como que era la primera vez que iba al estadio, cuando el Junior hacía una jugada o algo, era como, uy, como ganas de pararlos y decirle algo al de atrás o algo así, y era como, no, 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 tranquila porque uno, ellos están en su casa, estos son ambiente, esta gente se cambió, se arregló para venir a su casa, y dos, para eso están los jugadores. O sea, nosotros nos gritamos, no sé qué, y seguramente todos los que estaban alrededor nuestro estaban con colilla, Claro. nadie nos dijo nada, porque para eso está el equipo. ¿Y el equipo qué hizo? Nos remontó, nos ganó y ellos terminaron celebrando, nosotros calladitos. Nadie se metió con nosotros, todos lo disfrutamos, pero porque estábamos en función del fútbol, no en función de la pelea, no en función de la trifulca, estamos en función del deporte. Entonces, pero ya es una etapa más madura, ¿no? De pronto Gabo de 13 años no lo hubieran podido poner ahí en esa posición porque Sí, no. Pero yo por eso también te dije, como la boleta es sur, pero en Occidental Norte puedes entrar sin tema, como sí, no te van a decir nada. sí, Sí, como. Entonces también como depende un poco porque pues también hay partidos donde es tanta pasión que es mejor, bueno, vivirlo en tu zona. total. Como, pero Sí, no pero sé, pero mira, por ejemplo, en el Mundial de Clubes se estaban dando en la jeta hinchas del Paris Saint-Germain con hinchas del Botafogo. Una vaina así. Y yo decía, jueputa. Y no es solo en Colombia, siento que la violencia del fútbol este año y medio está volviendo, sí. pues está volviendo también en Europa. Hay un montón de cosas que se han visto. En el mismo Mundial de Clubes se vio. Como que hay, ahorita en Argentina, era algo que allá pues no se veía. O sea, todo el mundo estaba muy conmocionado en un partido entre los mismos hinchas, van a darse cuchillo en la tribuna. Entonces son cosas que tú dices Eso es como, una pendejada. ¿a qué momento llegas ahí y se vuelve muy enfermizo? Sí, ahí ya es enfermizo, totalmente enfermizo. Eso es una pendejada. O sea, sí, el Junior también tiene dos hinchadas, los Cuervos y el Frente Rojo y Blanco Sur, y a veces se agarran. Es como, parece usted sabe que comparten una pasión que es del fútbol. Dentro de eso comparten una pasión que es del Junior. No se pongan a No, y pelear, no aparte, sean marica, a los pendejos. jugadores les importa un culo si te mueres a los dueños también, man. Es un servicio que estás comprando. Literalmente es un producto que estás comprando y eres un cliente. Sí, Entonces, pues ahí es donde tú tienes que entender a ver qué, sí, cómo se vive eso. hasta dónde te dejas afectar, sí, totalmente. Y hablando de estadios y hablando de vainas, weón, tú tienes un saco de Bad Bunny, el conejo malo. Creo que ya lo has visto 2 veces en vivo Una, una vez. una vez en vivo. Ok. Pero siento que la pinta no es gratis sabiendo que vamos a hablar de fanatismo. Sí, no, realmente Entonces creo tengo que el gorrito entremos un también. poco a la Zapatos. música y a los zapatos también son los de él, weón. Son de Bad Bunny por Messi, que son dos de mis ídolos. Sí, hablo como es. Sí, Sí, yo soy fan soy fan de varias personas, de un grupo selecto de individuos que estuve reflexionando, ¿no? Como sobre por qué soy fanático de esta gente. Cuando nos tuvimos el tema del podcast, yo creo que dentro de ellos está Bad Bunny, dentro de ellos está Messi, par de físicos, Neil deGrasse Tyson, Javi Santolaya, youtubers, que es I Logan, como soy fanático, o sea, sacan un calzoncillo. Santolaya caben dos, Santolaya caben dos, ¿cuáles ¿no? dos? Hay un Santolaya que es youtuber también, ¿no? Como físico. Ese. Por eso, entonces es dos, es físico y es youtuber. Es físico y es youtuber. Bien. Y me ponía a reflexionar como por qué admiras a esta gente. También lo hablé un poquito con una IA, como el detrás de filosófico Me de... ofende esa palabra de le hablé a una IA. Le hablé a una IA, sí. Estamos humanizando, Sí. como humanizamos animales Sí. o sea,
humanizamos animales. Ya la gente está humanizando plantas. Yo las quiero mucho, niñas. Hermosas, chiquitas, bebés. No les hablo casi nunca, pero Ah, eso es importante. sí, eso me han dicho. Pero aparte de eso, ya estamos hablándole a la tecnología. Sí, Otro día. sí. Entonces, listo. Ese se viene, ese es fuerte. Estuviste hablando con tu amiga la IA. Sí, porque yo sí me considero fanático, no sé si enfermizo o no, yo creo que eso ya lo decidirá la gente, aquí con el gorrito, los zapatos y el hoodie, y si saca calzoncillos, compro calzoncillos, no importa. Yo sí que me considero fanático de par cosas y empecé a explorarlo, ¿no? Porque me ha llegado a afectar, no creo que a nivel profundo, pero sí he llegado a tener discusiones de que, por ejemplo, un primo mayor me dice, el último álbum del Conejo fue una porquería, como en esas palabras, una porquería. Y a mí me toca, como que digo, como, parce, o sea, uno está siendo hater por ser hater, como que, y eso es otro tipo de fanatismo. Como, Sí, no, porque al final es gusto. Es gusto, pero decir que es porquería es como... Es gusto. Es gusto, pero es una persona que le gusta la salsa, le gusta Di Herrera, le gusta Diomedes Díaz. Entonces, ¿qué me vas a hablar o sea, como que Sí. es gente que no tiene ejemplo, o sea, como que usan adjetivos muy fuertes también para destacarse, porque cuando... ¿Nunca hateaste el reggaetón en tu vida? Yo sí hateé el reggaetón, obvio. Uy, yo abusivamente una hateé el época, reggaetón. sí, yo era hater del reggaetón, de chiquito yo... Y ahí entra el fanatismo también. Por eso saco el tema, porque para mí el hater y la intolerancia van de la mano del fanatismo. Sí. Entonces, no sé, por ejemplo, yo escuchaba rock, escuchaba marica, y no toleraba el reggaetón. Sí, no, es de amor y odios. O sea, no lo toleraba. Sí. Ahorita sí, como Sí. perreo a morir. Sí. Y hace muchos años, y yo decía, qué estupidez, o sea, como Sí. Pero bueno, sí. Total, y uno puede switcharla y a veces te identificas siendo hater, ¿no? Yo creo que también cuando yo era hater del reggaetón, uno se identifica y pone en reggaetón, es como uno se siente como moralmente superior, pasa, yo creo que en cualquier género, o sea, hay gente que también no le gustan las rancheras, no les gusta la música popular, no le gusta el vallenato, no le gusta, y se cree también como, ay, ponen eso, y es como no se creen de mejor familia, es como, parce, son literalmente notas, son acordes, no tienen mayor... Sí, no. Porque tú te vuelves fanático de algo no solo por lo que estás oyendo, sino por lo que tiene alrededor. Total. Entonces, justamente por eso, y sacaba el tema del hater, Jason Jiménez llenó un estadio El Campín. ¡Ay! Y entonces, justamente, leí un tweet de alguien que decía como... Y Vélez no pudo. Y por eso como país estamos como estamos. Porque Jason Jiménez llenó un Campín. Y es como, marica, un Campín tampoco es tanta gente, ponle que sean 45,000 personas, vale mierda. Además, más, pero sí. No, creo que son 45, son 30 y pico con lo otro. ¿Sí? Sí, creo que está con alrededor de 40 y pico. Que cuando les mandé lo del Vive Claro y toda esa mierda, busqué. O sea, que el Vive Claro le caben más. El Vive Claro le caben 40. O sea, tiene más capacidad que el Campín para un evento de esos. El Campín en concierto 45, el Vive Claro 40, Coliseo creo que son 20, 25, Movistar 15. No, sí. Pero es como, weón, porque hatea así como desde donde, pero hatea, yo siento que no hatea a Jason Jiménez. Hatea todo lo que conlleva la cultura de la música popular y la ranchera. Es que lo mismo, tú no te vuelves fan de Bad Bunny, yo creo que solo porque el man canta bacano, pues no te vuelves fanático por eso, sino, por ejemplo, tú saliste a defender el álbum con el Tiny Desk, con el movimiento social que tuvo, como... Total. Todo eso es lo que te arraiga. Total, tú te vuelves fanático, exacto, no, de pronto, o sea, literal, no por lo que haga la persona, sino por lo que significa y porque te identificas con más cosas que simplemente, siento que para que uno sea fanático de algo tiene que conectar en más de un nivel o identificarse en más de un nivel. Total, a mí parte de lo que yo me hizo gran fanático de Bad Bunny fue cuando empecé a ver como el trasfondo social, que él escribía, bueno, un montón de cosas, pero también una cosa que era por lo que comenté lo de la IA, que me lo dijo ella y siento que tiene toda la razón, me lo dijo ella. Yo le voy a dejar pasar. Tú a veces te vuelves fanático no por la persona ni por lo que hace, sino porque eso representa todo lo que tú quisieras ser si no tuvieras miedo. O sea, representa todo lo que tú quisieras llegar a ser si te atrevieras a. Y yo me acuerdo que cuando yo, por ejemplo, con Logan Paul, que es una persona súper polémica, polémica, persona al fin y al cabo. Persona al fin y al cabo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ver sus videos, que él subía videos todos los días a YouTube inicialmente. Creo que los primeros que empezó a subir vlogs todos los días a YouTube con el hermano me cae con el culo. Pero yo,
quería en esa época ser youtuber. Toda la vida quise ser youtuber, crear contenido. Y yo creo que cuando yo empecé a verlo, que sus blogs eran interesantes, eran entretenidos, pero lo que a mí me conectó, que yo no era fanático al inicio, pero lo que me empezó a hacer fanático era como yo decía, este man se atreve, este man se está atreviendo a hacer. Sí. Hoy en día, por ejemplo, me considero fanático de Doechii, que es una cantante americana que se ganó ahorita el álbum de rap del año. ¿Y por qué me volví tan fanático tan rápido de ella? Porque vi su historia, trabajaba en Chipotle, era youtuber, era literalmente youtuber, y se atrevió a cantar y ahora está rompiendo, y es como las historias, más que cante bien, más que baile bien, más que sus canciones son chéveres, me conectó fue la historia. Entonces, totalmente, es como un concepto, y ahí también empieza que tú te vuelves fan de la historia, del trasfondo, la vaina, y la gente se queda de pronto con lo superficial, ¿no? Con lo que conoce, con lo mainstream, y ahí también empiezas a chocar tú y a decirte, a identificarte más separado del resto que no ve eso. Sí, y también cuando te atacan esas vainas, Es personal casi. te lo tomas personal. Y creo que ahí es donde se complica un montón el tema y poder llevar eso, porque justamente el otro día oí una entrevista y lo hablaban respecto a Taylor y todos estos artistas Taylor. que son tan masivos Sí, y y mueren. generan ese tipo de Uf, fanatismo y pasión, sí, de que criticaban mucho a la gente que acampaba para hacer primera fila en un concierto. Entonces, como que decían que esa mierda, sí, como que los periodistas iban a entrevistar, pero en modo de burla. sí, Pero nadie se va y se burla del huevón que viajó en flota, huevón, y echó dedo y a ver cómo hijo de puta llegaba, huevón, para ver a Racing, huevón, en Bucaramanga. sí, Sí, y que sí, se quedó en Medellín y como, al final el man creó contenido de eso, pero nadie critica a ese man. Todo el sí, mundo sale y lo aplaude por la cultura misma que tiene el fútbol y sí. cómo se ve y cómo se mide la vara. Entonces creo que ese fanatismo, weón, Claro, y la gente que se burla de que alguien hizo una fila para Taylor Swift, pero después, no sé, Coldplay anuncia conciertos y son los primeros que van a estar en la misma. O sea, claro, pero por ejemplo, a mí lo que me parece un poco, y es cuando se vuelve jodido, y es, no sé, hay un montón de gente, weón, que deja de comer, que deja de hacer un montón de mierdas, weón, como para para... comprar una boleta. Eso está Sí, paila. o gente que no tiene plata, weón, para algo y saca una deuda, weón, a 24 meses para ir a verlo. O la gente que le dona a los streamers y si no ha pagado la renta y le está donando a un streamer que no se sabe su Exacto. nombre. Sí, un montón de cosas que creo que ahí es donde eso se jode y creo que en parte es culpa de esto y es la idealización de la vida de las personas. Hmm, Creo que el contenido nos ha llevado a que hmm. todo esté idealizado y tú admiras a una persona, weón. Y te sientes cercano incluso a ella. Sí, y es como, es perfecta. Entonces, tenía esa discusión el otro día con alguien y es, puta, separa la obra del artista y admira musicalmente a Diomedes, weón. O sea, A Vélez, sí. sí, o marica, la Marica, plena, weón, es aquí un yo temazo. amo a Bad Bunny, me voy en 2 semanas a ver a Bad Bunny en Puerto Rico. Ahorita, Estoy justamente casi iba para allá. seguro que Vélez va a ser mi artista más escuchado de este año. Yo, de hecho, lo puse en el grupo con lo que me voy a Puerto Rico. Les dije, estoy aterrado, pero yo creo que Vélez va a ser mi artista número uno, separando la obra del artista. O sea, el man es un 70 petardos, o sea, puede que sea Claro, lo pues más es un cercano a artista, una Diomedes que chimba, tenemos, weón. pero es lo más cercano a Diomedes que tenemos. Es un artista, una chimba, no falla. La plena, la de Claro. Y si supieras, y la de la Y si me dejaras, todo, man, y que ese man saca canción y ya es un palazo, o sea, Lo botaste muy, muy facilito, pero volviendo a eso, y justamente estamos grabando esto ahora por decisión de eso. sí, Vas a estar en Puerto Rico, para los que no saben y no tienen ni puta idea quién es Bad Bunny, si no se enteraron, sálganse de la piedra, todo hater. Eh, pero no, ya sin mamar gallo, como este man anunció en Puerto Rico no sé cuántas una fechas residencia son como 30, 35. y eran como 15 exclusivas para residentes de Puerto Rico, las cuales terminaron la semana que pasó. ¿Ah, ya acabaron? Sí, las exclusivas para residentes ya Ya acabaron. acabaron, ok. Y ahorita sigue ya Para abierta al todo el mundo, público. sí. Entonces tú vas a estar allá, es un viaje, una Un retrochimba, viaje a una retrochimba porque y lo vas a ver además, en casa. ¿Qué te sientes que sí, es una diferencia versus cuando lo viste del Campín? sí. Uno del man en el campín dijo, hola Venezuela, entonces ya eso no va a pasar esta vez. Se disculpó, se disculpó. Man dijo, Pero, hola Venezuela, no tengo ese recuerdo. sí, No sí, me tomé sí, un sí. trago ese día. Sí, sí, el man no lo dijo al inicio, o sea, no fue como que saliera y dijo hola Venezuela, pero sí cuando en un momento Ah, dijo sí, ya me gracias acordé. Venezuela, Ya me acordé, y ya me todo el mundo, acordé. Bogotá, Bogotá, perdón, perdón, estoy cansado. Sí, totalmente, creo que va a ser o sea, ese concierto de Bad Bunny para mí fue de las experiencias más ¿Qué religiosas de mi vida. sentiste?
uf, es una historia además muy buena, porque además el contexto en el que yo voy a ese concierto, ¿te acuerdas? Sí, obviamente me acuerdo. Yo quería, o sea, en ese momento estaba, sigo siendo, ya estaba totalmente enganchado por el conejo en pandemia, el mundo yo hago lo que me da la gana, trascendió, ya por siempre me ha gustado mucho, pero empecé a ver cosas muy bacanas en él como artista que simplemente no veía en otros. Creo que, por ejemplo, tenía muy en la buena o muy en buen concepto, por ejemplo, a J Balvin, al nuestro más grande reggaetonero de la historia. Reggaetonero. Maluma me gusta más. No, pero como en términos de Ah, bueno, de éxito, alcance de alcance y de éxito, sí. sí. Maluma, sí, Ah, es que no, para mí la en grande gustos, es la misma vaina. Sí, pero en un nivel de números y alcance. en nivel de números Bad Bunny, Balvin J es Balvin. indiscutible. Pero después, como que cuando sale un nuevo artista y lo hablaban mucho en redes sociales, ¿no? Como que el talento excepcional tiende a cambiar muy rápido. Por ejemplo, también Young Miko, la rapera puertorriqueño, era, ajá, o sea, llegó y salió y era como, wow, rapea muy bien, no sé qué. Con Bad Bunny. Bad Bunny, bueno, espaldarazo, esa vieja fuerte. Sí, igual antes, o Mucho. sea, también le dio el espaldarazo porque ya había pegado, o sea, ¿no? Ya Sí, pegó, pero no, pegó, pero no pegó. o sea, no pegó a nivel Bad Bunny, pues que nadie va a pegar a nivel Bad No, pero Bunny. ni siquiera eso. Es como, Es que pues no De La tiene, Rose está pegada, pero no pegó a lo que pegó John Mico. Sí, como. entiendo, total. Pero después, y por ejemplo, a mí me gustaba mucho John Mico, le hubiera pagado boleta a John Mico, pero después salió Dochi, por ejemplo, esto que Sí. te digo, y Dochi, o sea, cuando yo vi a Dochi dije, ok, a John Mico le falta mucho para llegar a ese nivel. Me pasó lo mismo con Balvin, o sea, cuando sale Bad Bunny, para mí es como, wow, espérate, o sea, si este era O sea, ¿tú te considerabas como marica a no, nivel fanático de Balvin? no era fanático de Balvin, definitivamente. O sea, lo admiraba, pues musicalmente lo admirabas Yo y no, ya, pero no. me gustaba el reggaetón, pero yo no era fanático de ningún reggaetonero. Yo Ok. no era fanático de ningún reggaetonero. Y cuando sale Bad Bunny con un concepto y una puesta en escena, en los videos, en las letras tan diferente, me vuelvo muy fan. Y de hecho, en esa pandemia, o sea, entro al grupo de 0.001% de oyentes Eso en fue Spotify. O sea, absurdo. Cuando tú mandaste eso fue maniga, absurdo. porque fue el año que más escucharon a Bad Bunny en todo el mundo, o sea, Qué fue el artista estúpido. número uno, pero lejos del mundo, y yo estaba en el 0.001% de los que me lo oyó, porque yo me lo escuché, o sea, lo escuchaba todo el tiempo, bañándome, trabajando, desayuno, todo el tiempo escuchaba a Bad Bunny, y cuando anunció que venía para No, Bogotá, aparte hicimos las cuentas. O sea, a nivel uf, de amount, como era, de cifra, o sea, porque el porcentaje ya era impactante, pero cuando tú veías los oyentes que tenía Bad Bunny mensuales y lo multiplicabas por tu porcentaje, era como, marica, no, coge oficio. literal, porque, o sea, no, fue loquísimo. Entonces anuncia un concierto en Bogotá y yo digo, tengo que verlo y quiero verlo cerca, o sea, lo quiero tener al lado. Y nadie copiaba, ninguno de mis amigos copió la idea de comprar un palco. Entonces hablé contigo y con otro amigo y cada uno me pasó un contacto de gente que quería ir a un palco también y armamos un grupo con de 7 a 10 personas que ninguno se conocía con Desconocidos. ninguno se conocía con ninguno y todos en unas vibras confiamos. Alguien pasó un tarjetazo, una gononea, José, saludos. capo, muy capo el amigo de Jules que pasó un tarjetazo, pero a 7 desconocidos y lo compramos, ponte en febrero, el concierto fue en agosto y estuvimos de febrero a agosto sin vernos las caras, hablábamos una vez a la semana como qué emoción, y nos fuimos, compramos un palco y mandamos a hacer sacos. O sea, estos sacos no los consiguen en ningún lado, los mandamos a hacer cada uno de un color diferente. Al final un amigo del trabajo, del ex trabajo se pegó, entonces conocí al menos a alguien, Sí, pero sí. fui a ese concierto y pagué un montón y estuve en la expectativa confiando en que un desconocido me iba a dar la boleta ese día y pues no era tan desconocido, ¿no? Pero para mí era desconocido Sí, tú no tenías ni puta idea quién era. y con un combo de gente que no tenía ni idea. Fue una experiencia religiosísima. Nunca en mi vida o sea, sí había ido a conciertos, pero los conciertos generalmente duraban hora y media, 2 horas. Este man, pues, o sea, cantó, o sea, era impresionante. Me acuerdo que yo veía los videos de después de la playa en otros conciertos y yo, porque la gente no baila. Llegó después de la playa, que es de mis canciones favoritas, y yo estaba tirado en una silla, como, ya vete, ya no puedo más. O sea, impresionante. Fue una experiencia muy religiosa para mí, también porque, y dentro de ese concierto creo que se afianzó como la idolatrada. Me pareció muy humano, me pareció que para ser la estrella más grande del mundo en ese momento, se abordó el concierto con mucha humildad, se presentó, o sea, como que yo he visto a Kevin Roldán salir siendo un arrogante de foco, o sea, como, no, o sea, a más gente, no solo a Kevin Roldán, ¿sabes? A más Pues gente. que se coño ese Ese cuento es muy paila, pero no, o sea, haz de cuenta sale Quevedo al Movistar y nos Sí, no, saluda, ¿sí me no, no, entiendes? sí, de Como, acuerdo. es como,
Y nada, y me gustó que cantara, me pareció en vivo un show. Y ahorita voy a ir para Puerto Rico y creo que va a ser una experiencia, o sea, creo que va a ser, o sea, top. Ver a Shakira en Barranquilla, por ejemplo, que tuve la experiencia este año. Había estado en Bad Bunny, había estado en Karol G en Medallo, estuve en Karol G en Medallo, que también es la casa de Karol G. Parce, Shakira en Barranquilla fue, o sea, cuando la gente la vio y cuando la gente gritó y cuando cantó una de las viejitas, que ahora no me acuerdo el nombre y me funan si no digo el nombre, y solo le digo mal. O sea, ¿tú te viste reflejado en esa gente como fuiste tú con Bad Bunny a Sí, ese nivel de sí, fanatismo? yo no estaba así en Sí, no, Shakira, no, por eso. pero uff, o sea, lo que yo, el grito, el alarido cuando salió Shakira en Barranquilla fue una vaina que yo creo que, o sea, la sensación me la acuerdo toda la vida, fue como, wow, qué impresión, o sea, es como, yo creo que, o sea, nunca había vivido nada así. Entonces yo creo que ver a Bad Bunny en Puerto Rico, claro, no va a estar lleno de puertorriqueños, pero yo creo que todos vamos a estar en la misma vibra de simplemente como, este es un momento inolvidable. ¿Tú crees que tu gusto por Bad Bunny o ese fanatismo en algún momento ha sido enfermizo? No, no. ¿O siempre has tenido una pasión sana por él? Siempre tengo una pasión sana por él porque siento que cuando se ha querido volver, no enfermizo, porque es que siento que al no ser el Junior, que con el Junior sí tuvo una pasión enfermiza, porque Pues que es distinto, es distinto, pero es que no sé cómo el explicarlo. mismo Bad Bunny en sus canciones te dice como, no me idolatres, como yo soy solamente una persona, yo no soy un alcalde, yo no soy, no sé qué, el man te dice como, no creas que en sus propias canciones, como, no creas que me conoces porque he visto una entrevista de mí, entonces, como que Pero es que es nadie, tú no, o sea, como que, nadie, totalmente, o sea, como persona, nadie, ¿qué es lo que decía yo ahorita de estas vainas? Como que la gente idealiza todo. exacto, en ese sentido, o sea, tú siempre lo vas a idealizar y tú siempre, bueno, cuando eres fanático de alguien, lo vas a ver perfecto, como tú dijiste. Entonces, hasta lo que no es perfecto, tú lo ves perfecto. Entonces, Bad Bunny coge y le tira un celular a un fan y uno Hermoso. fanático sale, a una no fan, pero bueno, le tira el celular a alguien y uno llega y dice como, ah, mira, es que también muestra lo humano. O sea, si me entiendes, como que uno lo No, justifica y weón, la vaina, pero dentro de todo, pues uno sabe que simplemente es una persona, como, pues que es su trabajo, weón, y hay muchos famosos que no quisieran ser famosos. No, sí, no creo que sea el caso de Bad Bunny, siendo muy honesto, no, pero hay mucha gente que sí persigue como el deseo de la fama y muchos otros que llegaron donde estaban y tiene el reconocimiento que tienen porque pues la vida los llevó allá. sí, Pero, y siento que pasa mucho más cuando ves artistas y futbolistas como en ese tipo de cosas y creo que ese reconocimiento y ese poder está mucho menos atado a como al deseo de fama cuando lo hacen como por deseo puro en sí, muchas cosas, no sé. como La quién. banda que más escucho yo a nivel como siempre en los últimos años, como que siempre es top 1 en mi Spotify, creo que este año no lo va a hacer y si lo es totalmente inconsciente, es Morat. Morat, Pero sí. yo no me considero fanático de Morat. No sé si eres fanático de Morat. Morat me gusta, punto. Y me gusta mucho su música, pero, por ejemplo, al Campín no fui. Ok, Yo los vi alguna vez en los Andes, lo vi en otro lado y los vi en el Movistar. sí, Y ya. Pero pues cuando se anunciaron Campini fue como, no tengo por qué, como deseo de verlos. sí. Pues sí hay una banda de la cual sí me considero fanático y los veo cada vez que puedo, que es el Cuarteto de Nos. Estoy preguntando también como de quién te consideras fanático, Musicalmente el Cuarteto de Nos. musicalmente, ¿cuáles son los? Eh, Cuarteto de Nos sí me considero fanático, los he ido a ver muchas veces, 2 veces en el Movistar, una vez en el centro, cuando se presentaron en Armando, es que eso me impacta demasiado, la primera vez que los vi yo a ellos fue en Armando Records en el 85. ¡Qué En un locura! rumbiadero, weón. Y las últimas veces que he ido a verlos ha sido en Movistar Arena. Y ahorita fue en el headliner del Rock al Parque de este año. Y Rock al Parque, marica, claro, la gente en Bogotá no entiende la magnitud Rock que al tiene Parque es un Rock al festival, Parque. el Es de 70 y los fue festivales puta. más importantes a nivel Sí, latinoamericano. sí. Es Es gratuito gratuito y y es es tuteado. absurdo, Es marica. tuteado. Los manes decían, la primera vez que vinimos a Colombia fue un Rock al Parque, no nos conocía nadie y ahorita somos el headliner del festival y, por ejemplo, ellos me considero muy fanático. Por la historia también. No, como que musicalmente tengo las letras son una chimba, tiene un montón de mensajes, un montón de cosas, las entrevistas de los manes son una chimba también, como son muy humanas, pero también la historia de los tipos es muy parecido a lo que tú decías ahorita, y es, esta gente trabajaba en empresas y la pegaron a los 40 y pico Sí. y tuvieron que tener una conversación con sus esposas de decir como, dude,
quiero ser músico. Sí, cuando Sí, tienes un hijo, güey, como que, sí, sí, y sí, cómo que sí, vas a renunciar a tu empresa, y es como, entonces como que yo sí me considero fanático, y considero lo mismo que decías tú, no es un fanatismo enfermizo. sí, Eh, Santa Fe jugaba la final contra el Medellín el martes, ellos cantaban el domingo en Rock al Parque. Yo pedí unos días de vacaciones esa semana, no viajé porque yo iba a Rock al Parque, y mi hermana se enfermó. Y mi hermana también comparte mucho el gusto por el cuarteto conmigo, y fue como, pues marica, yo en una situación normal me hubiera ido de loco, sí, sí, como si fuera enfermizo a verlos en el Rock al claro, Parque, pero sí, tenía la final miércoles, el martes, imagino, como, fue como, no, y los vi echado acá en el sofá, weón, sí, en YouTube. sí, Entonces como que siento que musicalmente, yo creo de que el ellos, cuarteto de Nos me considero fanático y de nada más. Tengo muchos gustos musicales y sí, escucho demasiada música, tú lo sabes, sí. pero no sé, por ejemplo, ahorita voy para Silvestre, eh, pues no me considero fanático de Silvestre, Mm. ¿sí? Como, y así sucesivamente un montón de vainas. Entonces, Me creo que muero la uña. si lo oí, weón, la que te mayucaste, Sí, claro, oh, sonó fuerte. Entonces, sí, creo que en ese sentido no, y no siento que tenga muchos enfermizo. fanatismos como con muchas cosas, la Válido, verdad. válido. Yo creo que, o sea, y yo no siento que nunca lo de Bad Bunny se ha vuelto enfermizo. He tenido discusiones y he tenido discusiones cercanas por Bad Bunny o por, digamos, que sube una historia y como que es como, ay, ya, cállese, me da duro. Pero siento que más que, no lo veo enfermizo también porque de que he aprovechado cada momento, también gracias a la terapia, tengo que decirlo, como que para ver por qué me duele tanto cierto comentario. O sea, yo ya sé que claramente Bad Bunny no me conoce y como es que a nivel personal de personas no me importa tanto. Entonces, ¿por qué me duele que se metan con esas cosas? ¿O por qué me duele que me critiquen si subo una historia celebrando un logro de él? Y todo siempre ha salido de cosas muy personales mías, muy miedos míos, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es Bad Bunny, con lo que es Sí. el reggaetón, con lo que es la música. Entonces me ha servido para eso y siempre cuando he tenido que decir, hey, perdón por molestarme por ese comentario, lo he dicho, entonces creo que no me ha llegado a afectar relaciones y no me ha llegado a Y afectar para cosas. cerrar la etapa de fanatismo musical o Epa, epa. tema musical, ¿qué expectativas tienes como más allá de lo rápido que mencionaste ahorita, pero qué esperas tú, como cómo te sientes de ir a ver a Bad Bunny en Puerto Rico? O sea, ¿qué estás sintiendo como en ese hecho de decir, puta, este es yo creo que es el man que más fanatismo tienes como en tu Sí, lista es Bad Bunny? sí. ¿Qué sientes como decir, Bad Bunny puta, y voy a ir a ver a Messi. este man en casa? Bad Bunny y Messi. Es de las cosas que más emoción me dan en la vida y me han dado en la vida. Creo que afortunadamente, y tuvimos un capítulo del privilegio, he hecho cosas muy aletas en mi vida y he tenido experiencias muy bacanas, como que de hecho en cierto punto dejé de compararlas, como que a veces tendía a decir, uy, hoy fue el mejor día de mi vida, hoy fue el mejor día de mi vida, simplemente en cierto punto fue como, ok, tengo que ser muy agradecido por todo lo que puedo vivir y dejar de comparar, pero la emoción que siento en este momento pensando en eso es incomparable. O sea, creo que la expectativa, y ni siquiera tengo expectativa de voy a sentir esto, va a pasar esto, como que, ¿qué quiero? Voy a ir, voy a comprar todo el merch que pueda y no tengo ninguna expectativa. De hecho, dentro de la boleta que compré, que era oficial de Bad Bunny, El paquete. vienen varias cosas. Viene pues, el hotel, 2, 3 días en un hotel. Hay fiesta en teoría con Bad Bunny, hay una experiencia adicional en teoría de Bad Bunny, no sé si de o con, pero Sí. de. Y hay muchas cosas, y por ejemplo, hablando con mi pareja, ella de pronto tiene como, uff, ¿qué tal que lo conozcamos o qué tal que hablemos con él? ¿Qué tal que...? Yo siento que en ese sentido tengo las expectativas bajas, que yo creo que todas las experiencias van a ser como relacionadas a él y de pronto una fiesta con música de él, pero no como que vayamos a intimar con él. Pero aún así, como simplemente el hecho de ir al Choliseo, que es una Sí. referencia icónica y cultural en Puerto Rico y del reggaetón, a escuchar a Bad Bunny, pase lo que pase, yo creo que va a ser un recuerdo inolvidable. O sea la experiencia buena o mala, y por eso también tenía la duda de si grabamos esto antes o después, porque, o sea, en cualquier momento uno se le cae un ídolo, ¿no? En cualquier Sí, momento sí. uno se le cae un ídolo, en cualquier momento. Pero en este momento, la emoción que tengo, o sea, en este momento siento una emoción en el pecho solamente con pensar y hablar de eso, que es indescriptible, o sea, y ya eso lo vale, o sea, para mí ya eso lo vale, vamos a ver qué pasa, pero tengo mucha más emoción que cuando lo voy a ver en Bogotá, tengo mucha más emoción que por muchas cosas que
y han sido emocionantes, entonces vamos a ver qué pasa, les contaré cómo me va, vamos a grabar también un pequeño reel ahí, chingón, chingón, pero sí, muy emocionado, muy Bueno, emocionado. me alegra. Gracias. Vamos a ver cómo sale y ojalá lo disfrutes. Justamente hoy hablaba de eso en una reunión con el equipo y les dije, weón, que existió la posibilidad que yo fuera y al Sí, final no me arriesgué. sí. Y hoy me dio guayabito, porque claro, tengo una compañera que vive en Puerto Rico y está hablando de eso. Entonces fue como me dio guayabito, No, a mí pero me da guayado que no vayas, güey, me sigue el putas, pero pues sí, bueno, pues no, habrá pues era un otros. riesgo que Sí, es raro de correr y sí, era casi muy seguro, pero pues fue como, no, mejor evitarlo. sí, sí, sí. Y las cosas de la vida, porque pues al final de esos días voy a estar libre también, Sí, entonces como que, sí, sí, pero bueno, acá no. Y bueno, llevamos hablando un buen rato, sí. pero tanto que se quedó sin memoria el iPhone, pero creo que no podemos acabar esta vaina sin hablar de un par de cosas que cuando hablas de la palabra fanatismo y el lado negativo de eso, pues sí o sí toca tocar, y es el tema religioso o de creencias Y, en y- general, y político también atadas, también. por eso digo Sí, general y atado a la política también. sí. Y venía de camino acá también pensando en eso y siento que esos dos fanatismos son los que más fáciles se vuelven tóxicos. O sea, yo creo que he conocido fans de Metallica, de Black Sabbath, de Bad Bunny, de Karol G, de mil cosas. Y creo que igual cuando, o sea, a los artistas los medimos como una vara más humana que a los religiosos, obviamente, pues, claramente, pero a los Ujú. políticos. Y yo siento que, por ejemplo, a los políticos, y Trump, el mismo Trump lo dijo, aquí no vamos a hacer a favor de ningún bando, pero Trump dijo en una entrevista en campaña que él podría salir a la calle en Nueva York, pegarle 2 tiros a alguien y la gente iba a seguir creyendo en él. Y es cierto. Y yo siento que no solo Trump, o sea, siento que hablando de cualquier tipo de mandatario de los que están hoy en día en el poder, si tú sientas a alguien que en campaña creyó en él, hablar con esa persona, la persona se va a desilusionar porque se va a dar cuenta que es solo un humano el que está ahí, que no tiene un plan maestro en la cabeza, ¿no? Como que, por ejemplo, aquí en Colombia mucho tiempo se vivió esperando que hubiera un cambio y el cambio llegó porque pues, al final Sí, también es fácil identificarse o es fácil creer en cosas que se destacan y son diferentes, pero cuando llega ese cambio te das cuenta que no es tan cambio. ¿Y por qué no es tan cambio? Porque es solo una persona, porque es solo una persona. no, y porque es un sistema y a nivel, cuando tú, Tacho, y aquí es donde viene el tema, por eso es algo que tan fácil se puede volver enfermizo, piensa que son las dos cosas que más tiempo han acompañado a la humanidad. O sea, desde que como sociedad nos conformamos, la política y la religión siempre han hecho parte de ella. Sí, Antes de que existiera la Iglesia Católica, ya los romanos y los griegos tenían sí, religión, creencias, y así sucesivamente, y sí, también tenían un poder. sí. Entonces, creo que ese tipo de cosas nos han acompañado Poder. siempre, hacen parte de nuestra naturaleza como humanos, entre sí, tú puedes ser ateo, agnóstico, un montón de cosas y mi Dios le pague o ojalá Dios, sí, como siempre en momentos de tratas de acudir a algo que no sabes porque no sabes a qué entregarte muchas veces, mucha gente. Sí, Y a nivel político pasa lo mismo, siempre vemos el vaso medio vacío a nivel político. Siempre sí, cuando tú ves a alguien en el poder, el vaso se ve medio vacío. sí. Nunca se ve medio lleno, No. nunca un montón de cosas, y pasa ahorita con la izquierda, pasó con Duque, pasó con Santos, pasó con Uribe y así sucesivamente en la historia de Colombia, y justamente ese fanatismo tanto de derecha como de izquierda y ese choque es lo que siento que como sociedad no nos deja avanzar, 100%. porque justamente tenía una conversación con mi jefe en estos días respecto a algo y yo le decía es que el conflicto es necesario para crecer y mejorar las cosas, Mm, pero ese conflicto tiene que ser en pro de que las cosas cambien y haya un cambio mm. general General, a nivel de sí. proceso y a nivel de sistema. Sí, y no solo joder al otro porque es el otro. Exacto. Y justamente ahora que dices eso, estamos grabando esto justamente la semana que pasó el tema de Uribe y que fue pues juzgado y salió el tema de manipulación de testigos. Y entré a Twitter, estoy tratando de usar Twitter mucho esta semana y también tratar de reeducarme para ti esta semana y salirme un poco de temas de sociales y etc.
porque pues si entro a redes es para distraerme, no para matarme la cabeza. Cada quien las puede usar como quiera. Y me salió un tweet de una de las hijas de Petro y por puro y como esa sed, weón, a ¿De ver, qué le dijeron? exacto. Marica, el tweet no me acuerdo textualmente qué era, pero es como la justicia llega, una vaina así siempre. El primer tweet es, tranquila que ya la llegará la justicia a su papá, con un montón de vainas, y yo decía, primero, pa' que hijo de putas te puedes a carne de cañón para que te den. Segundo, tú lees las respuestas de tanto lado y parte, como leí un montón de tweets a favor del juicio o en contra, ni siquiera del juicio, porque el juicio es lo que es, Pues es ¿sí? lo que es, sí. Contra la persona o Contra la contra la jueza, orientación sí. política, de lado y lado. Y era como, marica, hay mucha irracionalidad en esto que al final el odio, yo se lo decía a alguien la otra vez, y es que Petro no ganó en Colombia porque Colombia quería que ganara la izquierda. Petro ganó en Colombia por el antiuribismo en las elecciones pasadas. Conocí un montón de gente Sí. que me decía, no voy a votar por Fico porque es el candidato de Uribe, 100%, por ejemplo. 100%. Y un montón de cosas así. Y mucha gente dijo, yo voto por Rodolfo porque, pues, es lo que va pues es el otro candidato que no es el candidato de Uribe, pero que no es Petro. Sí. Y en segunda fue como, salió Uribe, Rodolfo no sé qué, y todo se fue, y yo siento que no ganó la izquierda, sino que ganó el antiuribismo. Sí. Y siento que esta situación del país actual, porque pues en la realidad que nos acompaña de la lucha de poderes desde la época de los liberales y los conservadores, Bolcheviques. y eso Rusia, pero también es un muy buen ejemplo. Todo el tema político, Venezuela, Cuba, también derecha con Bukele, sí. así sucesivamente, como que debería ser un tira y afloje de construcción, pero el fanatismo no te deja llegar a eso. Totalmente. Y hay una cosa muy importante que tú mencionaste ahí, y es que aparte de que la religión y la política son los dos fanatismos que más nos han acompañado como humanidad, son los únicos dos que te dan poder. Y que te puedes, y lo que hablamos ahorita, tú te sientes identificado. Yo me siento identificado con el movimiento de Bad Bunny o con el Junior. Ninguno de esos dos me da ningún total poder. Cuando tú te identificas con la corriente política que está dominando, tú tienes poder, tú te sientes poderoso, y si tú te identificas con la religión predominante del país, por ejemplo, y te llegas a un templo súper grande y ves una escultura súper grande, pues también te vas a sentir de alguna manera protegido, poderoso, con algo. Siento que la religión te da una tranquilidad, pero y te interrumpo, qué pena, cuando Sí. mencionas el tema político, es que cuando tú logras entrar a la conexión o a la rosca, literalmente también te puede cambiar la vida, sea de derecha o de izquierda. Sí. Desde el tema de conexiones, y eso realmente, pues, te cambia lo que estás viendo. En la religión es un poco distinto porque es un poco más espiritual, pero también, ajá. Sí. Y ahí en lo político es totalmente esa polarización y ese fanatismo no nos deja progresar, porque hubo hace poquito en México, creo que hicieron el experimento, que un partido, no me acuerdo si izquierda o derecha, presentó una propuesta punto por punto, pero con otras palabras, del otro partido, del opositor, y lo votaron en contra. Y después, dije, en pleno juzgado fue como, güey, esta es su propuesta. O sea, ustedes acaban de votar en contra de su propuesta, con otras palabras, literalmente fue así. Y todos quedaron como, ¿y por qué literalmente es así? O sea, se idolatra tanto lo de la derecha o la izquierda, como el conservador y demócrata, que todo lo que proponga la otra parte está mal, sin siquiera ponerse de acuerdo, ponerse a escuchar. O sea, entonces tú dejas de escuchar al otro y ahí perdemos, porque ya no hay tira y afloja, es o tiro y me quedo con todo, o se jode todo. O sea, o ustedes son todo lo malo que le puede pasar a la humanidad. Y eso es paila, lastimosamente, así es como es, y ahí es donde yo digo que la gente que es tan fanática ni siquiera logra ver que la gente que está al mando, ponle Petro y Uribe, tampoco es tan irracional como lo que es. En la conferencia pero es que de si Uribe, esos manes, es que se lo escuchaba a alguien el otro día, y esos manes deben hablar, es como los futbolistas, ¡sí! es como los futbolistas, marica, Dairo y Rodallega cambiando camisetas, Rodallega
y Falcao cambiando camisetas. Marica, y es como, son panas afuera de su Marica, trabajo, y por eso los políticos cambian de partido político como cambian de sí, calzoncillos, Claudia López, y ya, marica, o sea, exacto. parce, hay gente que ve una foto de Piqué y le escribe en mayúsculas, hijo de no sé qué nada, el Ah, pero en Piqué la habla con Eurocopa, Shakira, parce. ¿no? Y en la Eurocopa, Sí, maricas, no, los hinchas total. del Madrid puteando a Piqué, y en la Y Eurocopa y en el después, Mundial, weón, sí, ídolo. sí, no, yo también como colombianos, como dolidos de los Shakira, me parece, Piqué habla con Shakira, Piqué habla con Shakira, o sea, ellos Sí, dos sí. están en grupo y hablan la buena, y marica, No sé si en la buena, en la pero buena, no pues en al la buena, menos pero exacto. hay relación. Y, marica, este clip o este video que se fue viral de una convención así un poquito del Centro Democrático, que aquí podemos poner ejemplo para cualquiera de los dos, ¿no? O sea, tanto por la Sí, sí, izquierda como por la sí. derecha, pero que fue muy evidente que separaban alguien en el público y decía, les vamos a dar con la motosierra de la no sé qué, y el mismo Uribe, Sí, sí. tranquilos, por favor, no, ese palabra tiene o sea, el mismo uribista no es tan uribista como la gente cree, y el mismo Sí, Petro no es tan no. petrista como la gente cree, mira, lo asociado a Benedetti, o sea, o sea, como que aquí estamos jugando, somos humanos, todos somos humanos y tenemos que dejar de poner a la gente en un pedestal 100%. Yo creo que admirar está bien, pero ya asumir que todo lo que hacen es perfecto siempre te va a llevar a estar sesgado y a no conocer a la persona, porque tú te llegas y te sientas con, no sé, me siento con Bad Bunny, y si yo lo tuviera en un pedestal enfermizo, no lo trataría como un humano, por ejemplo. Pues que, por ejemplo, a mí me pasó, o sea, la comparación, me estoy saliendo un poquito de la política, pero me encontré a unos futbolistas de Santa Fe la otra vez comiendo con un amigo y me dijo, ¿por qué no les pido una foto? Y yo, marica, porque yo los admiro a ellos en su trabajo y su trabajo está dentro de la cancha. Yo como persona no sé ese man como sea. Sí, como yo no sé si le grite o le pegue a la mujer, un montón de vainas que es como, Sí, no, y lo digo en serio, como tú tienes sí, que separar la válido, obra del artista y aplican todo. válido. Y como que justamente no hay humano perfecto, y ahí hago el salto a la religión, y es, yo tengo mucho conflicto con la religión y esa parte espiritual. Yo personalmente, cuando estaba empezando el partido de vuelta de la final con mis amigos acá presentes que vimos la final, Te pusiste a rezar. no, huevón, prometí que si Santa Fe que salía campeón iba 9 domingos seguidos a misa. Entonces estoy yendo a misa todos los Oh domingos. my God. Eh, y creo que desde los 15 años, 14, 13 años, no iba a misa 9 domingos seguidos. Wow. Y lo estoy cumpliendo. Y justamente, pues vas con una madurez distinta, escuchas un sermón, le tratas de ver desde otro lado. Pero el mismo Padre lo dice como nosotros en primero también pecamos y somos humanos. El pecado hace parte de la humanidad, y lo conecto a lo que estabas diciendo tú, y es que no hay persona perfecta. Entonces, si tú no separas la obra del artista o el tema de la persona, cualquier estupidez que diga alguien vas a salir a aplaudirlo y lo vas a ver Sí, bien. sí. Entonces es como gente alegrándose porque hay un hombre, weón, en una cama, que vaya a saber cómo va a estar o cómo va a terminar, justificando, weón, que le meta un tiro a un político, un Sí, precandidato porque votó presidencial. por una propuesta que no le gustaba a él. Es como, Sí, como cosas así que yo digo como, dude, o sea, no hay persona perfecta, obviamente el man perfecto no es, y creo que en la política, y más en un país lleno de corrupción como Colombia, están no hay lejos de ser nadie perfectos. limpio, no hay Sí, no hay nadie nadie limpio, limpio. no hay nadie limpio. Entonces como que tienes que separar la obra del artista, y también aplica en ese tipo de cosas. Sí, sí, total. Y hace un poquito también fui a misa y también puedes verlo como tú quieras, ¿no? Al final, la realidad es de interpretación muy personal, pero también pasa el caso en el que entonces, si tú ya no te consideras de una religión, puedes entrar a juzgar todo desde un punto de vista que no dejas de entender que la gente que se identifique con eso no tiene malas intenciones. Sí, hay cosas malas en la política y cosas malas en ciertas religiones, corrupción, ¿no? Estoy hablando. No de los dogmas, sino de la corrupción misma de las instituciones, pero la gente que va ahí y que acude y que se refugia en eso, tiene buenas vibras y lo que quiere es un mundo mejor. O sea, la gente se reúne a pedir por un mundo mejor, en la manera que saben hacerlo. No están Y involucrados en... voy a meterme un tema controversial por lo que tú dices de un mundo mejor, y es que justamente yo sigo una influencer colombiana que vive en España. La vieja creaba un contenido muy bacano, de un momento a otro como que la cuenta se paró y yo no entendía muy bien, la volvió privada, y cuando la vieja se volvió musulmana, Oh, y hay un video muy bonito de la vieja explicando la tranquilidad que siente gracias a la oración,
y a entregarse a la religión como se está entregando, pero no desde un punto de vista fanatismo religioso Sí, conectado a la violencia y a todo el conflicto armado que hay en Medio Oriente ligado a la religión, sino a nivel de leer el Corán sí, y vivirlo como lo vive y como lo entrega. Y justamente yo se le decía a alguien la otra vez en una reunión, echando unos tragos, yo le decía, marica, yo admiro mucho personas como tú que pueden dejar todo en manos de Dios y sentir una tranquilidad y una calma y seguir adelante. Mi racionalidad no me lo permite y me mm, gustaría, weón, compartir como, y voy a misa como no buscando eso, sí, pues simplemente de verdad empezó porque abrí la jeta frente a personas muy católicas también y como siento que cuando tú haces una promesa, weón, la tienes que cumplir. sí. Y más, weón, como metiendo a Dios en el medio. Sí, Eh, o sea, porque te sí, arriesgarías a que sí, sí, suena muy máxima, weón, para no hacerlo caso. sí, 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 entonces, pero también como que yo voy y lo veo con otros ojos ahora y hay veces, weón, si tú te quitas como el sesgo de que es una religión y escuchas el sermón de la persona, o la interpretación y también la lectura de la Biblia, hay vainas que, putas, pues, son muy lógicas de cómo deberías vivir la vida. sí, O sea, separando la institución, no, o sea, por eso digo, el mensaje, como separando la institución, ya después que tengan facilidades fiscales las iglesias cristianas y que haya más universidades de garaje, iglesias en todo lado, como es que haya cosas que no se deberían volver negocio y se vuelvan negocio, es otra conversación. Eh, sí, eso tengo razón. pero es institución y por eso digo que la política y la religión siempre a Estados Unidos. O sea, Sí, pues mira el estado de la iglesia, el sí, Vaticano, sí, así sucesivamente y un montón más de ejemplos respecto a eso. sí, total. Total, creo que es un tema que da para largo, ¿no? Porque, o sea, cada uno de los fanatismos es todo un tema. Ya vamos una horita. Sí, sí, sí. Dándole. No, yo me podría quedar hablando de estos temas porque es que son muy interesantes y realmente creo que las conversaciones se tienen que dar. Cuando hablábamos de este episodio del tema del fanatismo, me acuerdo que hablamos de si tocábamos o no el tema de fanatismo religioso y político porque es tan controversial, pero es como creo que si no se dan estas conversaciones donde se analiza qué es lo que está pasando, pues no podemos cambiar, ¿no? Como que, porque es una cosa que pasa mucho, ¿no? Es mejor no hablar de política, o es mejor no hablar de religión al 100. Y es verdad que tú no te quieres meter a imponerle tu verdad a nadie. Pero es que tú tienes que saber con quién hablar. Y por Sí, eso cuando hablábamos lo del podcast que te perseguí tantos años y ya después tú de la nada dijiste que sí, fue porque yo sentía que es una persona que dentro de las diferencias podemos tener un diálogo sí, en cualquier tema. sí, 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 También hay momentos, tanto con familia y amigos, que yo sé que hay personas que hay temas que yo no puedo tocar sí, y no voy a tocar. ¿Por qué? Porque tú puedes creer en lo que quieras creer. O sea, sí, cuando hablamos del fanatismo no queremos decir que el fútbol desaparezca, no, que la música desaparezca, que las religiones y la política desaparezca, que vivamos en un estado de anarquía y etc. Pero es entender, Juan, que puede respetar al otro desde sus diferencias. sí, totalmente. Y creo que eso es un punto, o sea, tiene que ser la conclusión, ¿no? Respetar otras diferencias y tratar de entender que el otro tiene buenas intenciones con lo que hace y que si se lo está gozando es por algo. No sé, o sea, yo creo que hay un punto en el que hay que levantar la mano si uno ve que, no sé, te estás gastando la comida, la plata de la comida que necesitas para ir a seguir a un artista por la vaina, pues un buen amigo te podría decir como, un buen amigo te podría Relajado. decir como, parece que estás No, haciendo. pues que eso está mal. O sea, Eso está mal, cuando tú ves que ya alguien llega a un nivel enfermizo con cualquier vaina, sí, está mal. Ejercicio, consumo de alcohol, sí, eh, adicción a videojuegos, sí, como un montón de sí, vainas como que tú dices como marica, eso no es sano. Y sí, claro, la gente dice cada quien puede vivir su vida como la quiere vivir y todo, pero no, o sea, de verdad hay cosas que tú tienes que ser muy consciente que sí, no le hacen bien a no, alguien. sí. Y que no te están haciendo bien a ti, exacto. Total, creo que admirar está bien, pero idolatrar y endiosar y poner en un pedestal a nadie está bien. Yo creo que uno tiene que ser siempre muy crítico y ver con ojo crítico las cosas, pero pues nada, les contaré cómo me va en Puerto Rico en mi experiencia religiosa viendo al conejo malo, a Bonnie, y nada, chimba de conversación. Fue una putería y sí, justamente que me mencionas a Dios ahí para concluir, me vi un video de un comediante, weón, como que
le tira mierda a Maradona en un público argentino, Uy, pero fue hermoso, porque claramente estaba el man listo. lo hizo aposta para Sí, baitearlos separar la obra del al artista. artista, Sí. porque estaban como en una conversación, fue muy bacano y ahí lo conecto y es, este mensaje es para que crean, admiren y disfruten, pero desde la parte sana Una de la parte sana, sí. situación y de lo más consciente de decir como, hey, hasta aquí está bien, de aquí estoy en algo que no debería estar bien. Lo hablamos en de relaciones, que hay relaciones tóxicas, está en la misma mierda. O Sí, no, no, no. sea, en el momento que te das cuenta que algo no está bien, como Sí, nos pasó a nosotros con el fútbol, sí. y nada, y disfruten y gracias por oírnos. Gracias por escucharnos. Me lo pueden estar escuchando en este momento, el siguiente o de pronto en dos. Tenemos un invitado bomba, 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 entonces no se pierdan ese. Compártanos con sus amigos, familiares. No con mis familiares, por favor, con amigos. Y nada, eso fue PQR el 19, creo. Melo.